Hoy vamos a ver aplastamiento y desgarramiento, que también lo pueden encontrar como hendidura, ¿no? Hendidura está más asociado con una fisura, y el desgarramiento también se refiere a la fisura. Bueno, nosotros habíamos visto cargas concentradas, las cargas que se aplicaban a través de pequeñas áreas. En el caso de hormigón de pequeño espesor hablábamos del punzonamiento, ¿no? Que se daba en entrepisos sin vigas, en la unión de la columna directamente con la losa. Y este es un ejemplo, dentro de lo que hemos visto en entrepisos con vigas, es un entrepiso que es un casetonado, alivianado, pero fíjese que donde se produce el apoyo de la entrepiso en la columna está macizado, porque ahí aparecen momentos negativos. Entonces la armadura va arriba y necesitamos hormigón comprimido en la cara inferior. Por eso van a ver siempre donde están las columnas, las zonas macizadas. Lo mismo, bueno, en el caso de las plateas son macizas. Y también, por la inversa, puede hacer el apoyo de columnas sobre las bases o en las plateas. Fíjense en este esquemita que, a ver, cuando hagan el set tenemos el suelo, esto te representa el suelo, un hormigón de limpieza de 10 centímetros y después hormigón a la base, que se hace esta pendiente, se le da tiene que ver con el asentamiento del hormigón. Y después tenemos una altura de tronco de columna hasta el nivel donde vamos a tener las vigas de fundación. Esta distancia entre vigas de fundación y el nivel del suelo depende de la recomendación del estudio de suelos, a qué profundidad encontramos un suelo suficientemente resistente. Ahora, cuando tenemos cargas de hormigón, cargas concentradas sobre un gran espesor de hormigón, como es en este caso una carga concentrada en un cabezal de pilote, por ejemplo, directamente en un pilote, o en el caso de una carga de pretensado, cuando se aplica la carga con el gato hidráulico, se está aplicando una carga concentrada en el extremo de la vía. Bueno, ahí se generan efectos de desgarramiento o de hendidura, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a distinguir dentro de este esfuerzo para estudiarlo, dentro de este fenómeno, dos zonas. Una zona local, que tiene que ver con el área que está inmediatamente por debajo de la placa a través de la cual se está aplicando la carga concentrada. O sea, puntual no es, siempre vamos a tener una dimensión mínima que tiene que ver, bueno, podría ser las dimensiones de la columna o un apoyo de neopreno, a través del cual se introduce esa carga. Entonces, inmediatamente debajo de esa superficie se produce una gran concentración de tensiones, porque la fuerza se distribuye en ese área pequeña. Entonces, ahí es donde hablamos de la zona local, donde hay que verificar el aplastamiento del hormigón. Y después tenemos una zona general adyacente a la anterior, hasta que, si ustedes se fijan acá, estamos graficando las isostáticas, que son las trayectorias de las cargas, son las isostáticas de compresión, como si fuesen las líneas de corriente que ustedes vieron en hidráulica. Pasamos de tenerlo aplicado en una pequeña superficie, A por C, a distribuirse en una superficie mayor, B por D. A partir de esta sección que está marcada acá, y ahí para abajo ya la tensión se divide, fuerza aplicada dividida el área B por D. A partir de aquí, para abajo, ya tenemos una distribución uniforme de tensiones, pero hay una zona que es donde se produce la apertura de la fuerza de compresión, que es lo que nos están evidenciando las isostáticas, hasta llegar a una distribución de tensiones lineal en la sección transversal. Esta zona perturbada de Saint-Benoît, que después vamos a ver cuando estudien elementos de gran altura, es la región D de Disturbed, donde no vale la hipótesis de Bernoulli. Entonces, esa zona de perturbación LE se corresponde con la mayor dimensión transversal, es decir, el mayor entre B y D. B y D. Muy bien. Entonces, vamos a tener que verificar, cuando tenemos un tipo de cargas, como en este caso, tenemos que verificar una zona local, que no se produzca el aplastamiento del hormigón, que no se supere la tensión de compresión del hormigón, que eso por ahí nos puede llevar a aumentar ese área a través del cual se aplica la carga, y una zona general adyacente que vamos a ver qué es lo que produce esta apertura de las isostáticas de compresión.
Entonces, zona local, vamos a ver qué pasa con el aplastamiento. Hay un ensayo que se refiere a una probeta cúbica fuertemente armada y se le aplica una carga concentrada a través de ese elemento y se genera una fuerza. Lo que se produce es, fíjense que acá se rompió esta zona, este es como un tornillito a través del cual se aplica la carga, y hay toda una rotura general. Si vemos esta zona, después que se produjo la rotura, vemos cómo esto se rompió, lo atravesó, y acá fíjense que hay como una zona muy pulgurolienta, o sea, polvito hay acá. Y hay una rotura, fíjense cómo es la superficie de rotura. Si nosotros comparamos esta superficie del hormigón con la superficie de falla propuesta por Plant para una carga lineal aplicada a un espacio semi-infinito, estamos hablando del suelo, vemos que cuando se aplica una carga en una pequeña superficie, en este caso aplicamos una carga en esta superficie y esto es un espacio semi-infinito. Queremos ver cómo reacciona el suelo. Entonces, hay una gran zona donde se genera una presión hidrostática. ¿Por qué hablamos de presión hidrostática? Porque es presión en esta dirección y cuando esta cuña tiende a hundirse en el suelo, genera una resistencia de estas dos cuñas que le hacen un empuje pasivo. Entonces, acá tenemos compresión y compresión de esta zona pasiva. Ahora, este empuje pasivo depende de la presión que le ejerce el suelo en la zona 3. El peso de este suelo es el que va a permitir que esta zona 2 genere empuje pasivo sobre la zona 1. Entonces la zona 1 está fuertemente confinada triaxialmente. Y si ustedes recuerdan lo que vimos en columnas, cuando teníamos una probeta que estaba confinada con una presión perpendicular a la dirección de la carga axial, aumentaba notablemente su resistencia. Era el caso de las columnas sunchadas. Entonces, si analizamos el esquemita del suelo, cuando aplicamos una carga, eso genera, despierta el empuje pasivo en la cuña 2, mientras la zona 3 pueda proveer ese confinamiento también de la zona 2. Una vez que eso se supera, se produce la rotura. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta zona? Inmediatamente cuando se pierde el confinamiento de la zona 1, se superan, las tensiones eran tan altas que en el momento que desaparece el confinamiento, desaparece el empuje pasivo y el efecto del confinamiento triaxial, y se produce el aplastamiento del hormigón, y ahí es donde se tritura el hormigón, y ahí aparece ese polvo. Ese sería el esquema de rotura. El valor que toma la resistencia a la compresión antes de que se produzca la rotura, cuando está fuertemente comprimido esa cuña 3, perdón, la cuña 1, tenemos que la tensión en el hormigón último es 12,5 de F'C por 40 dividido F'C a la 1/2. Si se ordena un poquito, podríamos decir que la tensión que resiste ese hormigón confinado es 79 veces F'C a la 1/2. Si ustedes recuerdan, este valor tiene que ver con la resistencia a la tracción. Es decir, estamos diciendo que la resistencia a la compresión tiene que, de alguna manera, estar relacionada, no, perdón, no es la tracción. Esta tensión mayor de compresión que resiste el hormigón por estar triaxialmente confinado está relacionado con la tensión de tracción del hormigón. Y si nosotros pensamos el esquema de rotura del suelo, es una rotura por corte. Entonces es correcta esta relación, porque el hormigón no resiste por tracción, sino que no resiste por corte, rompe por tracción. Entonces este valor de tensión máxima que se pueda desarrollar ahí debajo de la placa de aplicación de las cargas, está limitado para que no haya excesivas deformaciones dentro de la masa de hormigón. ¿En qué casos se producen estas cargas aplicadas? Bueno, este es un caso de pretensado. Este es el extremo activo, donde se aplica la cuña, con el gato se estira, se aplica la presión a través de esta superficie. Esta es la superficie a través de la cual en el extremo de la viga nosotros estamos aplicando una fuerza concentrada. Pues se aplica la cuña y la traba, el anclaje activo. Y también esto sucede, por ejemplo, en el apoyo de columnas metálicas en la masa de hormigón.
Entonces, esta carga concentrada, bueno, depende de este chapón, y es esta relación entre esta superficie a través de la que se aplica la carga y la superficie de hormigón, nos determinará qué pasa en la zona general. Entonces vemos que la resistencia del hormigón por estar confinado antes de que se produzca la rotura es 15 veces la resistencia de compresión de todo el área cargada. Pero tenemos que mantenernos suficientemente lejanos de ese esquema de rotura. El aumento de la resistencia depende entonces del confinamiento lateral. Y el confinamiento lateral, nosotros hablamos en el ensayo de Pran de un espacio semi-infinito, entonces estaba confinado por toda la masa del suelo que está alrededor de la zona donde está aplicada la carga. En este caso tenemos que hablar de una zona de confinamiento del hormigón, es decir, que es la zona de hormigón que está alrededor de la placa a través de la cual se aplica la carga. Y esa relación es A2 sobre A1. Bueno, vamos a definir qué es A2 y quién es A1, son áreas, ¿no? A1 es el área cargada, A por B, es la dimensión de la placa o de la columna a través de la cual se aplica la carga, ¿bien? Eso es A1, A por B. Fíjense que este primer caso, caso 1, tenemos una distancia A1 desde el borde de la carga hasta el borde de la pieza de hormigón, donde la estamos estudiando este efecto, tenemos una distancia A1. Y en la otra dirección tenemos una distancia B1, desde desde este filo de la carga hasta el borde de del volumen de hormigón, de esta superficie de hormigón sobre la que estamos colocando la carga. A2 es un área covaricéntrica con A1 que se obtiene con una relación 1 en 2. 2 en horizontal, 1 en vertical, y así nosotros obtenemos una zona covaricéntrica que sería la zona A1, que está en verde. ¿Bien? Entonces, fíjense que en la medida que nosotros bajamos en la relación 1 en 2, tengo infinitas superficies hasta llegar a tocar los bordes. Si este área de carga tiene la misma relación de lados que la superficie sobre la que se aplica, llegará un momento en que el área A2 tocaría las dimensiones del macizo de hormigón sobre el que se está aplicando la carga. Bueno, hay una limitación a ese valor, y es que el área A2 sea menor que 4 veces el área A1. Entonces vamos incrementando con esa relación hasta tener un tope o un límite que es 4 veces el área A1. Entonces así tenemos determinada el área 2 y el área 1 y la relación de confinamiento. Área 2 sobre área 1. Cuanto mayor sea la relación entre ambas, mayor va a ser el efecto de confinamiento y mayor será la resistencia al aplastamiento que tenemos en esta zona local. ¿Qué pasa si tenemos una carga excéntrica, como es esta? Vamos a observar los límites que tiene la superficie. Fíjense, esta línea, y tenemos de otro lado esta línea. Entonces, si empezamos a obtener áreas covaricéntricas con el área A1, el área verde, llegará un momento que, en este caso, para esta forma de la carga y para este macizo, primero llegamos a tocar el borde, este borde. ¿Bien? Entonces, hay que ver si no superamos la relación 4 veces A1, que podría ser que tenemos una sección cerrada, o bien hasta que toque el borde libre. En este caso, tocamos el borde libre siempre y cuando A2 sea menor que 4 veces A1. Y ahí obtenemos una relación de confinamiento, otra relación de confinamiento. ¿Ven? Ese es el primer borde que tocamos y ahí es el límite de esta sección A2. Entonces siempre está este límite. Y luego vamos al otro caso, fíjense acá, este sería el borde del área de hormigón, donde aplicamos el macizo, digamos, y este sería el otro lado. Entonces, este es el área cargada A1, bajamos con la relación siempre 1 en 2, hasta ver de no superar 4 veces A1 o ver qué borde llega primero a tocar el borde del macizo. ¿Bien? Esta es la expresión, una expresión que se corresponde con el caso 3. Y así tenemos
los distintos casos que se pueden dar y las distintas relaciones de confinamiento. ¿Qué pasa si tuviésemos una columna que está directamente apoyada en el borde, que coincida con el borde del macizo de hormigón? A ver, si alguien me siguió hasta ahí, ¿encontraría yo algún valor de A2 en la medida que hago áreas covaricéntricas? Bueno, ahí está la respuesta. No hay expansión posible de A1, porque ya estoy tocando el borde. A ver si se entiende. La relación de confinamiento es A2 es igual a 1, no hay relación. Vamos a ver acá si nos entendemos un poquito. Esto es lo que establece el CIRSOC. Dice que la resistencia de diseño al aplastamiento del hormigón, inmediatamente debajo de la placa de apoyo, debe ser igual o menor que phi, que es 0,75, por 0,85 de F'C por A1. Excepto, esto no es más que la resistencia a compresión del hormigón, por el área A1. Me está diciendo que el límite de fuerza sobre este área tiene que ser menor o igual que este valor. Excepto cuando la superficie de apoyo sea más ancha en todos sus lados que el área cargada. Estamos hablando del área A2. En cuyo caso se permite que la resistencia de diseño al aplastamiento en el área cargada se multiplique por la raíz de A2 sobre A1, siempre con el límite 2, que no supere 2. ¿Qué estamos haciendo? Estamos teniendo en cuenta el confinamiento que genera el resto del hormigón y que hace aumentar el confinamiento sobre la cuña, que vimos donde aplicábamos la carga, con un efecto triaxial de compresiones, y eso hacía aumentar la resistencia. Si no existe ese confinamiento, no hay aumento de la resistencia, y de la resistencia de la probeta directamente, la probeta sin confinamiento. Entonces, si podemos generar esta superficie A2, entonces tenemos un coeficiente que nos permite aumentar la tensión inmediatamente debajo de la placa. En este caso, la superficie A2 es menor, está entre 1 y 2, o sea, si es mayor que 2, lo vamos a limitar en 2. En este caso, si toca primero uno de los bordes, va a estar entre 1 y 2, y lo que les preguntaba recién, si la columna está apoyada directamente en un borde, A1 coincide con A2, ¿correcto? O sea, si hago un área covaricéntrica con A1, no tengo posibilidad de expandirla, porque ya estoy tocando un borde. ¿Está bien? ¿Se escucha, Gabriel? Sí, perfecto. Es el área hipotética, ¿no? Claro. Pero en el caso que está sobre el borde, ¿yo por qué no me contestan? Cuando está sobre el borde A1 coincide con A2 y eso vale 1, no hay confinamiento. No tengo incremento por confinar la zona que está debajo. Entonces, si la fuerza aplicada es F última, dividido el área A1, que es directamente el área sobre la que se aplica, el área superior, eso debe ser menor que phi por 0,85 de F'C por este coeficiente, que es el que incrementa la tensión del hormigón debido al confinamiento del hormigón lateral, digamos, del hormigón alrededor de la zona donde se aplica la carga, que en este caso vale 1. Y como máximo, este factor es 2. Ahora, A2 sobre A1 es, o sea, el área A2 sobre el área 1 es la relación de confinamiento. La relación de confinamiento es área 2 sobre área 1. El coeficiente que incrementa la tensión que podemos lograr ahí debajo de la placa es la raíz de A2 sobre A1. Los resultados experimentales. Bueno, si graficamos en ordenadas la resistencia última del hormigón incrementada por el confinamiento respecto a la tensión del hormigón sin confinar, y en abscisas la relación de confinamiento A2 sobre A1, entonces vemos que experimentalmente tenemos esta curva. A medida que aumenta la relación de confinamiento, aumenta la resistencia FCU respecto de la resistencia a compresión simple. ¿Bien? Aumenta, esto es lo que nos muestran los detalles. ¿Qué es lo que nos dice el CIRSOC? El CIRSOC determina que ese incremento está limitado por la raíz de A2 sobre A1.
La curva llena indica la expresión que da el CIRSOC 201-2005 para el cálculo de la resistencia al aplastamiento. O sea, está bastante limitado. Estamos alejándonos de la situación de rotura. Entonces, la tensión va a ser, la que vimos recién, 0,80 phi por 0,85 F'C por la raíz de A2 sobre A1, con este coeficiente que no supere 2, y por lo tanto la relación que no supere 4. Es como que, a ver si lo escribí, sí, en 4 estamos poniendo el límite al incremento de la resistencia al aplastamiento en la zona local. Después dijimos que teníamos una zona general. Tenemos aplicada la carita sobre una plaquia de área A1 mayúscula, que es A1 por B1, y esto se expande, esa carga se va distribuyendo hasta distribuirse uniformemente. Fíjense que a partir de esta distancia ya tenemos una tensión uniforme sigma X, que sería P dividido H por la otra dimensión perpendicular a este plano. Si vemos las isostáticas de compresión, vemos cómo se van abriendo. La carga es de compresión, hay gran compresión inmediatamente debajo de la placa, y después empiezan a distribuirse en toda el área del sector de hormigón, y como son tensiones principales de compresión, van a aparecer tensiones de tracción, perpendiculares a las de compresión, que es la que vemos acá. Estas son de tracción. Ahora fíjense que acá hay una de punteada, es decir, que inmediatamente acá aparece una de compresión. Y es correcto, porque ¿qué dijimos que pasaba en esta zona? En la zona local. Que había un efecto hidrostático, es decir, el hormigón estaba confinado, entonces tengo compresiones en las dos direcciones. Es una zona fuertemente comprimida, zona local. Y luego debajo tenemos la zona general. ¿Qué pasa cuando se abren esas isostáticas de compresión? En este sector, mientras la curvatura es así, exagerándola, ¿sí?, entre esta que está comprimida aparece una fuerza, la resultante de esto es una fuerza de compresión hacia adentro, que representaría esta isostática. Cuando la curvatura es hacia el otro lado, aparecen fuerzas de tracción, que es lo que sucede acá. Siempre que ustedes vean que las isostáticas, que son las líneas de las trayectorias de las cargas, tienen cambios bruscos en su dirección, van a aparecer esfuerzos transversales. Entonces, en esta zona tenemos tracciones. Cambio de curvatura de las líneas isostáticas van a generar esfuerzos transversales a la dirección de las isostáticas. Y si ustedes recuerdan, en el ensayo, que era muy difícil lograr el ensayo de tracción directa con las máquinas, porque siempre se rompían las mordazas y no se podía representar el esfuerzo, hasta que se utilizó el ensayo diametral. En ese caso se aplica una compresión, pero al aplicar una compresión se abren las isostáticas de compresión, aplicamos esta compresión, se abren en la masa del hormigón y generan un estado de tracción transversal. Y así podemos ver cómo aparece la fisura, va a aparecer una fisura perpendicular a esa tracción. Y así se puede medir de alguna manera la resistencia a la tracción del hormigón. Entonces tenemos la zona local, fíjense ahí, comprimida, la zona general, dentro siempre de la zona perturbada de Saint-Venant, tracciones. Son tracciones perpendiculares a la dirección de la carga. Y esas tracciones, ¿qué van a generar? Bueno, no me respondió con lo que yo quería, pero bueno, este esquema que tenemos ahí arriba, lo podemos representar por un esquema de bielas y tensores, es decir, las líneas punteadas siempre nos van a representar compresiones, como ustedes vieron en los reticulados por el corte y por la torsión, acá tenemos la carga aplicada, cómo se distribuye por compresión, hasta que llegamos a una zona donde tenemos uniformemente distribuidas, por eso salen paralelas. Entonces acá donde hay cambio brusco en la dirección, aparecen las tracciones. Esta tracción perpendicular a la dirección de la carga tiene un valor aproximado de 0,25 de P, de un cuarto de la carga aplicada, de forma aproximada, ¿no? Eso va a depender de la relación que haya entre este área de aplicación de la carga y el área donde se distribuye. Cuanto mayor sea la diferencia, más grande va a ser el valor de esta tracción,
que se va a producir dentro de un más o menos de una profundidad 0,5 de H, que es esta dimensión transversal. Ahí está, lo que quería hacer yo, cuando venía hablando, era que esta tracción, si aparece una tracción, lo mismo que acá que en el ensayo, perdón, ahí, que aparece la fisura, cuando aparece la tracción aparece la fisura perpendicular, acá también aparece la fisura. Y esta es la hendidura, o el desgarramiento. Zona local, tenemos que verificar las compresiones. Zona general, aparecen fisuras. Lo miramos esto en 3 dimensiones, tenemos un área A1 de aplicación de la carga, en la dirección axial X tenemos una zona A2 donde ya se logró la distribución de toda esta fuerza P en un área A2. A partir de A2, de la distancia de Saint-Venant para abajo, ya tenemos tensiones uniformes. P dividido A2 es la tensión normal uniforme de compresión. Entonces, la zona de perturbación LE es A2 o H, porque vamos a ver que en los distintos gráficos lo llamamos A2 o H, mayor que B2, porque es la mayor dimensión de las 2 dimensiones transversales. Entonces, tenemos que a partir de la longitud de Saint-Venant de perturbación, la tensión sigma X, normal en la dirección de X, es P dividido A2 por B2. Compresiones, tracciones, fisura. ¿Qué dice el CIRSOC? El CIRSOC, que es el reglamento que debemos respetar en Argentina, tenemos una zona local, inmediatamente donde se aplica la carga, y una zona general. Estas son definiciones del reglamento. Zona local, volumen de hormigón que circunda un dispositivo de anclaje o cualquier armadura de confinamiento que se encuentra rodeando a dicho dispositivo. Bueno, el CIRSOC propone trabajar con prismas rectangulares y para anclajes circulares u ovalados indica utilizar un prisma rectangular equivalente. Es decir, lo que está diciendo es que va a tomar estos prismas y analizarlos con la carga centrada como acabamos de hacer nosotros en los distintos esquemas. Entonces tenemos, si hay fuerzas aplicadas en el cable por el gato hidráulico, bueno, vamos a analizar estos sectores o prismas, a ver qué tensiones se generan inmediatamente de aplastamiento, y eso en las zonas locales. Y en las zonas generales, en la zona adyacente a un anclaje, dentro del cual se produce la apertura de la fuerza de compresión, es decir, variación en la curvatura de las isostáticas de compresión, hasta llegar a una distribución de tensiones lineal, puede ser uniforme o no, porque si la carga está centrada, y coincide con el baricentro de la sección de hormigón sobre la que se está distribuyendo, bueno, vamos a tener una distribución uniforme, y si no, tendremos una distribución lineal. Que es lo que se denomina zona D o zona de perturbación, ¿no? Y hay una tercera zona que es zona de anclaje en elementos pretensados, el tramo del elemento estructural a través del cual se transfiere al hormigón la fuerza de pretensado concentrada y se distribuye de manera más uniforme en toda la sección, que sería un anclaje intermedio. Entonces acá también hay importantes fuerzas aplicadas en un área chiquita. Entonces tenemos que analizar una distancia igual a la dimensión H hacia atrás y 1 a 1,5 hacia adelante. Esto sería una zona de anclaje. Entonces fíjense cómo son, esto lo vimos en pretensado, los cables se van separando para poder realizar el anclaje, y toda esta zona está fuertemente confinada también, y bueno, todo este dispositivo tiene en cuenta estas cargas concentradas. Ahora, para llegar a alguna expresión, o como vimos, esa expresión aproximada, vamos a analizar los casos planos o bidimensionales. Es decir, hasta ahora hablamos en 3 dimensiones. Teníamos el área 1 de aplicación de la carga, A1 por B1, y lo íbamos a distribuir en una superficie A2 por B2. B2 mayor que B1, A2 mayor que A1. Ahora, si B1
es similar a B2, o aproximadamente igual, en este caso, entonces tenemos como un elemento laminar. Podemos analizarlo como un elemento plano, y vamos a analizarlo solamente en esta dirección. Vamos a tener la carga aplicada, este ancho de la placa es igual a la de la zona de hormigón donde la estamos aplicando, entonces pasamos de tener un área A1 a tener este área A2, que es H por T, en este caso. La mayor dimensión transversal es H, H será la zona de perturbación, de Saint-Venant. De aquí para abajo tengo tensión uniforme porque la carga está centrada. La carga P va a estar distribuida uniformemente después de la longitud de Saint-Venant, o de perturbación, H por T me da el área. Entonces fíjense, fuerza sobre aire es la tensión. Inmediatamente debajo de la placa tengo una concentración de tensiones cerca de la placa, y en la medida que se van abriendo, se van emparejando las tensiones hasta llegar a una distribución uniforme. Todo esto ocurre en la zona general. Entonces, vamos a analizar ahora solamente los casos planos o sistemas bidimensionales. Este es un plexo de isostáticas. Como siempre, la compresión punteada, las líneas llenas son de tracción. Tenemos el eje X, el eje Y, la aplicación de la carga, P. Ahora, si observamos estas zonas, esto es tracción, y fíjense que acá aparecen tracciones paralelas a los lados. Esto es simétrico. Entonces, en esta zona pueden aparecer tracciones y pueden aparecer fisuras. Entonces, a veces para evitar esta zona, o bien hay que armarlas, o si no depende de la estética, se puede hacer un chanfle así y directamente evitamos estas zonas acompañando con el hormigón la forma que tienen las isostáticas de compresión. Estas son como zonas muertas, pero se generan tracción. Otra forma de ver cómo se distribuyen esta fuerza en esta zona perturbada son con las isobaras de tracciones, y son las líneas que tienen la misma tensión de tracción. Esto está midiendo la tracción la estamos midiendo en dirección perpendicular a la carga. Entonces fíjense que hay una zona por aquí de grandes compresiones, bueno, es 0,35 de compresión, y después vamos teniendo de tracción. Y esta otra, bueno, a una profundidad 0,3 tenemos la más grande. Y después tenemos compresión, este otro esquema que después lo vamos a analizar un poquito más grande y mejor, la tensión horizontal que la vamos a medir en la dirección del eje Y. Acá tenemos varias curvas, pero supongamos que agarro esta curva, ¿ven? Esta que hace así y hace así. Aquí dice 1. Esto mide la relación que hay entre la profundidad y la zona de Saint-Venant. Cuando es 1, desde este punto para abajo la tensión es uniforme. Pero acá tenemos grandes compresiones inmediatamente debajo, que es lo que hemos visto, que es esta zona, y a partir de un punto empezamos a tener tracciones. Tenemos distintas curvas. Bueno, vamos a ver que la curva más grande, donde tenemos más grandes las tracciones y más arriba, es cuando hay mucha diferencia entre la placa y la zona donde se distribuye. Es decir, cuando hay una gran diferencia entre la zona A1 y la zona A2. Y otra manera son las isobaras de compresión en dirección vertical. Volvemos con nuestro esquema de modelo biela tensor. Biela son las barras que están comprimidas, y tensores son las barras que están traccionadas. Entonces el valor T, dijimos que era 0,25 de P. En realidad una expresión más aproximada y que está chequeada con los ensayos es que 0,25 de P, o sea, un cuarto de P por la relación 1 menos A1 sobre H. Ya vamos a volver sobre eso. Bueno, acá les decía. Tenemos un estado plano o bidimensional. Estamos analizando la zona general, una zona donde aparecen tracciones. Tenemos una placa de dimensiones A1 por B1 y un macizo de hormigón sobre la que se aplican, que es A2 por B2.
tenemos B2 igual a B1, así que esta distribución que vemos en este plano, fíjense que en cualquiera de cortes que yo haga en estas direcciones, siempre voy a tener esta misma distribución de tensiones. La longitud de Saint-Venant o de perturbación es la mayor de las secciones transversales, así que es A2 o H, para ser coherente con el nombre con la que las venimos denominando. De este lado del eje tenemos compresiones, y de este lado, del otro lado, tendremos las tracciones. Otra vez nuestro esquemita. Fíjense, cada una de estas curvas, ahora son menos que las que veíamos en el gráfico anterior, representan una relación A2 sobre A1. Área 1 es el área sobre la que está aplicada la carga, área 2 es este área. Como estamos en un caso plano, hablamos de A1 y de A2. Entonces, tenemos A2 sobre A1 igual a 10, es decir, tenemos una importante diferencia entre el área de aplicación de la carga es bastante chiquitito. Si A2 sobre A1 es 2, esta es la mitad de esta, es este caso. Y si es 1,1 es este caso. ¿Qué podemos leer en este gráfico? Que cuando la relación es 1,1, es decir, no hay tanta diferencia entre el área aplicada, entonces las isostáticas no tienen un cambio importante de su curvatura, entonces no hay grandes fuerzas transversales. Eso lo miramos así, acá. Lo medimos, a ver, lo medimos acá. En el caso que la relación entre A1 y A2 sea 1,1, fíjense, toda esta zona, de acá hasta acá, tenemos tracciones transversales. El máximo se da más o menos en 0,5. ¿Qué es 0,5? X sobre A2, es decir, para la mitad de esta dimensión. Esta dimensión es la longitud de perturbación, así que en la mitad más o menos tenemos el máximo de tensión de tracción. Y por ejemplo, de 0,2 hacia la placa tenemos las grandes compresiones, que es la zona local. Toda esta zona está comprimida, toda esta zona está traccionada. Como externamente no hay ninguna fuerza horizontal, toda esta compresión, toda esta tracción deberá equilibrarse con toda esta compresión. Esta fuerte compresión va a producir el aplastamiento del hormigón, que lo tendremos limitado, y esta tracción generará fisuras de hendidura en la dirección de la carga. Entonces ahí tenemos la relación A2 sobre A1, 10, que es más o menos la más grande, en general no son mayores que esa relación, entonces tenemos, ¿a qué profundidad se produce? Bastante arriba, no se produce en la mitad de H, sino en 0,3 de A2, en 0,3 de toda esta distancia. Ahí aparece la tensión I de tracción. ¿Y qué valor tiene? 0,4 de la tensión sigma X. Sigma X, ¿quién es? Es P dividido el área 2. Es decir, cuando ya se distribuyó. Es el área cuando ya está uniformemente distribuida en la pieza. Con este esquema tenemos que el valor de esta profundidad y de esta fuerza, entonces dijimos que depende de este área, de la relación entre el área A1 y el área A2. En general, podemos decir que para una relación que no supere 4, la profundidad se produce a 0,5 y este valor T vale 0,25 dP. Si yo hago la integral de todas las tensiones de tracción, vamos a tener el valor 0,25 dP. El esquema biela-tensor, fíjense que la expresión, ahora vamos a deducirla, es 0,25 dP, 1 menos A1 sobre H. ¿Qué pasa si A1 es igual a H? Si A1, esta medida de la placa, es igual a A2, que es H. Las dos áreas coincidirían, A2 igual a A1. ¿Hay efecto de confinamiento? No. Bien, gracias, gracias. No hay efecto de confinamiento. Hay las isostáticas
¿tienen curvatura o ya entran a distribuirse uniforme desde la placa A1? Uniformes. Ya están uniformes desde ahí arriba, así que no tengo efectos de hendidura. Entonces A1 sobre H vale 1, 1 menos 1, 0. No tengo esfuerzos de hendidura. En la medida en que empiezo a tener diferencia entre la carga aplicada y el área donde estoy aplicando el macizo de hormigón, ahí van a aparecer los esfuerzos de hendidura. Bueno, vamos a ver de dónde sale esta formulita. Siempre estoy en sistemas planos. Este sería un esquema, como siempre, un esquema súper simplificado para poder tener un número gordo, como se denomina, un número aproximado. Si nosotros tenemos una placa de lado H, digamos, de ancho H, la placa tiene un ancho A1, ¿bien? Esta carga P total la puedo dividir en P2 y P sub 2, P sobre 2, perdón, y hablar de la mitad de la placa, A1/4 y A1 sobre 4, ¿bien? O sea, analizar como una mitad para sacar el valor de T. Entonces, fíjense, si yo hago relación de triángulos entre esta fuerza P sobre 2 y T, geométrico, digo que es como distribuir esta carga y esta, nos dan como resultado esta. Entonces, esta componente es a T, como H sobre 2 sería a esta medida. ¿Y esta medida cuánto vale? Fíjense, esta biela comprimida y esta biela comprimida van a equivalen a P sobre 2. Y esta mitad del área va a tener que generar una fuerza igual a P sobre 2, es decir, H sobre 2 por el ancho va a tener que, por esta tensión, va a ser igual a la fuerza P sobre 2. Entonces, esta biela tiene una fuerza P sobre 2. ¿Cuánto vale esta dimensión? Fíjense, H sobre 4 voy hasta el eje. Si le resto A1 sobre 4, voy a tener esta medida. H sobre 4 menos A1 sobre 4. Hacemos una relación de triángulos, el cateto, este cateto horizontal, es al vertical, H sobre 2, que es la profundidad propuesta de Saint-Venant, estamos con una relación 1 en 2, es igual a T dividido P sobre 2. Bueno, ordenando, despejamos el valor de T, simplificamos el 1/2 del denominador, sacamos factor común o dividimos por H, y ahí llegamos a la expresión, esta expresión que reordenada queda 0,25, que es 1/4 de P, por 1 menos A1 sobre H. Entonces esta es una manera de tener más aproximadamente, una idea de cuánto va a ser este valor, que obviamente lo vamos a tener que tomar con armadura. ¿Cómo distribuimos las armaduras? Bueno, las tracciones no están concentradas en la mitad como el esquemita de bielas que acabamos de ver, sino van a estar distribuidas en toda una zona, que tiene que ver con la profundidad de Saint-Venant. Hay una zona superior que está comprimida, hay otra zona que la vamos siempre a simplificar y tomar con una tensión uniforme, y hay otra que la tomamos con un valor variable. Entonces podemos ir diciendo, bueno, más o menos en esta longitud pongo armadura que tome este esfuerzo. O sea, tensión por este lado, por el ancho, y bueno, tomaré, dividido la tensión del acero y el coeficiente de seguridad, pondré suficiente cantidad de acero en esta dirección para que tome este esfuerzo, y podría ir poniendo un poquito menos a medida que voy hacia abajo. O si no, tomar el máximo y distribuirlo en forma constante para hacerlo más sencillo. Zona de compresión, zona de tracción, y estas serían las armaduras. Puede ser en forma de parrilla, y alguna bibliografía dice mejor hacerla con esta forma, continua, porque está mejor anclada. Lo importante es que estas son las barras que nos están tomando el esfuerzo de hendidura. Por ahí, que tenga esta forma así continua, es un poquito más complicado de colocar en la obra. Volvemos con el esquema. Las tensiones en los vértices que dijimos que eran zonas muertas, que directamente podíamos hacer un chanfle y evitar el hormigón, si no hay que armarlo. Pero ¿qué pasa? Bueno, esa magnitud de estas tracciones
magnitud de la carga, que es como el levantamiento, ¿vieron? Cuando vimos el esquema de Prandtl, del suelo, de la masa semi-infinita, bueno, es como que esa zona se produce un levantamiento, por la gran presión que estamos haciendo al aplicar la fuerza P. Entonces, depende de la magnitud de la carga y de la relación entre el área de la sección y el área de la placa. Y también de la posición. Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque hasta ahora hablamos de tensión, o sea, de una fuerza aplicada en el centro de gravedad de la sección de hormigón. Por eso estamos hablando de una tensión en la dirección de X uniforme. Ahora, ¿qué pasa si hay excentricidad? Es decir, si la carga está aplicada con una excentricidad respecto del centro o el baricentro de la sección de hormigón. Es decir, tener esta carga con esta excentricidad es equivalente a tener la carga centrada con un momento. Y si uno hace Navier, sigma es fuerza sobre área más o menos m sobre w, módulo resistente. Entonces tenemos esto, un diagrama con compresiones y podemos llegar a tener tracciones. Esto depende de la excentricidad, porque el que está traccionando de este lado es este momento que tiene que ver con esta excentricidad. Y ahí tenemos, ven lo que decía el CIRSOC, que analizaba estos prismas equivalentes para calcular la armadura que tenemos que colocar en estos lugares. Pero si nosotros observamos, la tensión de tracción que tenemos en esta zona, que era la más grande, fíjense que también la estamos teniendo en esta zona es oblicua, y en esta zona, que es coherente, porque acá hay una tensión de tracción, y justamente tenemos tracciones normales. Entonces tenemos tensiones de tracción oblicua, perpendiculares a las anteriores, y tensiones de tracción en esta zona. ¿Bien? Entonces podemos analizar distintos casos. Este es centrado, la tensión es uniforme. Este es descentrado, hay cierta excentricidad, pero fíjense que siempre tenemos toda la sección comprimida. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se movió esta carga? ¿Se acuerdan de estructuras 1? Hay una zona, a ver. Un sexto del ancho. Eso, el núcleo central. ¿Sí? Esa es la zona donde si se mueve la carga, a lo sumo tenemos 0, es decir, el momento, cuando actúa este momento, lo que hace es consumir la compresión que había en este lado. ¿Bien? Entonces el esquema es esto, compresión, se abre la fuerza, tracción y después compresión. Entonces, como veíamos hoy, esta bielita comprimida, ven que acá hay un grisado más oscuro, digamos que le podemos adjudicar a toda esta zona esta tensión variable por el ancho, porque es uniforme, estamos en un estado plano, tiene que ser el valor de esta compresión. Y acá tenemos biela comprimida. Si aumenta la excentricidad y nos escapamos del núcleo central, acá aparece la tracción. Entonces fíjense que acá tenemos una biela de tracción llena. ¿Te parece este esquema? Seguimos teniendo, se abren las isostáticas, acá aparece la tracción, este diagrama de compresión se corresponde con esta compresión, esta con todas estas compresiones, acá más chiquitita, y acá ya tengo tracción. Entonces, bueno, fíjense que con este esquema tracción, tracción, obviamente esto está comprimido. Comprimido, comprimido, comprimido. Recuerden estos esquemas y analícenlos deduciéndolo porque es pregunta de parcial. Y luego, si aumentamos y la carga está en el borde, ya tenemos tracciones importantes. Entonces, nuevamente, tenemos esta fuerza de tracción, así que esto es una barra tensor. Tenemos esta compresión, este sector ya está comprimido, y esta biela está comprimida, porque, digamos, esta compresión es la que permite tener esta forma de las barras de los tensores. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Las preguntas es, ¿cómo es la zona general o las tensiones de tracción cuando la carga es centrada? Cuando es excéntrica y se mueve dentro del núcleo central,
fuera del núcleo central o prácticamente está en uno de los bordes. Tenemos distintos esquemas bielas-tensor. Y por último, hablamos de sistemas planos. Bueno, por extensión hablamos de los sistemas tridimensionales, donde se produce una apertura en las dos direcciones, transversales a la dirección de la carga. Entonces podemos decir que las tracciones en Y y en Z, siempre X es la dirección axil, es en general 0,25 dp, 1 menos A sobre H, tanto en Y como en Z. Habrá que tomar la medida A respecto a la zona que estamos analizando. Entonces se pone armaduras en las dos direcciones, para tomar las tracciones de hendidura en esta dirección y en la otra dirección. Y por último, y ya terminamos, a modo de ejemplo nada más, lo complicado que es las zonas, los extremos de las vigas de pretensado, donde, por ejemplo, tenemos varios cables que se están anclando. Entonces en esta zona tenemos un prisma de aplicación de cargas, ¿no? Es una zona local y una zona general, ¿ven? Estas son las tracciones que se producen en perpendicular a la dirección de esta carga. Lo mismo ocurre acá, y esta zona a su vez se ve influenciada por la reacción, que es otra zona, la reacción de apoyos de la viga. Otra vez ahí tenemos la reacción, y otra introducción de cargas concentradas. Entonces acá, fíjense que el esquema de bielas tensor es sumamente complicado. Hay que proponer estos esquemas y calcularlos, resolverlos como reticulados y ver qué esfuerzos tenemos. Y fíjense como en estas zonas aparecen tracciones. Vieron que nosotros dijimos, como en el esquema de Prandtl, hay una gran compresión y en la medida que aplicamos una carga muy fuerte o que esté muy chiquitita, se pueden producir tracciones que produzcan el levantamiento o la rotura en estas zonas. Todo eso ocurre en estas zonas que a su vez, en cuanto al área de hormigón que tenemos ahí abajo para resistir, está agujereada porque están todas las vainas de los cables, es decir, está debilitada. Entonces tenemos concentración de tensiones, interferencia entre las distintas cargas aplicadas y debilitamiento, mejor dicho, de la sección resistente de hormigón. Y con esto terminamos el tema de hendidura o desgarramiento, pero siempre recuerden que hablamos de una zona local, donde hay aplastamiento del hormigón por compresión, y una zona general, donde aparecen las tracciones y el esfuerzo de hendidura o desgarramiento del hormigón.